Hoy en día se habla mucho del nacionalismo ucraniano, de la desnazificación que pretende el presidente Putin en Ucrania con esta invasión, esta guerra. Y, y bueno, ahí es bastante incomprensible, ¿no? Porque la guerra, que es bastante incomprensible porque se trata de pueblos étnicamente similares, idioma similar, religión. Son dos pueblos muy religiosos, ortodoxos, cristianos, pero, pero el nacionalismo ucraniano es una realidad. Es una realidad que hay que remontarse a la época del Imperio Austrohúngaro. En Rusia, la mayoría de Ucrania, digamos, estaba sometida al imperio ruso zarista. Y el imperio zarista no fue democrático en absoluto, fue muy totalitarista. Se reprimió durante siempre cualquier manifestación localista, que digamos es muy extenso. Rusia es inmensa. Este, y bueno, es lógico que surjan localismos y culturas diferenciadas. Bueno, todo eso se reprimió. El idioma ucraniano no se permitía, se hablaba en las casas y quedaba reducido a la privacidad de los hogares, pero como manifestación pública estaba prohibida. A diferencia del Imperio Austrohúngaro, que el Imperio Austrohúngaro tenía el dominio de todo lo que era Ucrania Occidental, Galicia, Bolinia, allí el Imperio Austrohúngaro fue absolutamente democrático en su estructura. Y aquí la paradoja de la historia, ¿no? El Imperio Austrohúngaro con su democracia explotó en mil pedazos y los rusos se mantuvieron en unidad. Pero bueno, saliendo de esa digresión, quiero decir lo siguiente, que el Imperio Austrohúngaro, al ser democrático, permitía el uso de las culturas, el uso del idioma local, todas las manifestaciones culturales locales. Y una de las particularidades era que si un oficial austríaco que hablaba el alemán era designado a una zona ucraniana, por así decir, o ellos decían rutena o galiciana, tenía que aprender el ucraniano. No podía darle órdenes a las tropas en alemán, tenía que hablar en ucraniano. Y ese mismo, por ejemplo, oficial que era destinado a un lugar donde había tropas que hablaban en italiano, tenía que hablar en italiano o checoslovaco o lo que fuera. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Toda la parte occidental, como dije, Galicia y Bolinia, lindantes con Polonia, pero que estaban bajo el Imperio Austrohúngaro, se les permitió las costumbres y el idioma y toda la cultura, digamos, ucraniana. Y allí es donde es el germen del nacionalismo, porque se formaron unidades militares de fusileros muy grandes, muy poderosas, digamos, desde el punto de vista militar, que eran todos ucranianos. Y también había ucranianos del otro lado de la frontera, del imperio zarista, pero debían reprimir su condición de tal, no podía manifestarse como eran, ni la oficialidad ni la tropa.
Bueno, la historia ya se conoce, que cae el zar, viene la Unión Soviética y cuando se produce la guerra civil en Rusia, después de la caída del zarismo, se forman distintos partidos beligerantes. Estaban los rojos, que eran los bolcheviques, los negros, que eran los anarquistas de Mignó, los blancos, que eran los zaristas, los verdes, que eran grupos de campesinos que se sublevaban contra la opresión y el saqueo, y los nacionalistas cuyo germen, como ya dije, se originó en el también disuelto o desmembrado ejército austrohúngaro. Bueno, de ahí proviene. Ahí se declara en Galicia la independencia de Ucrania en 1917, y es un fenómeno que se dio entre otros pueblos que componían el Imperio Austrohúngaro. También se independiza Polonia. Polonia en 1916 se hace un pequeño estado polaco y deben su independencia al Imperio Austrohúngaro. Bueno, después toda esa zona de la década del 20 fue de una matanza y guerras entre todos esos bandos, fue un caos. Pero ahí se origina el nacionalismo ucraniano. Y después, cuando se genera el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania, muchos, y después incluso de la batalla de Stalingrado, cuando se veía que los rusos iban a ganar la guerra, los nacionalistas ucranianos vieron la posibilidad de aprovechar ese conflicto entre Alemania y Rusia y quisieron aliarse a los alemanes para lograr la obtención de armamento y de organización militar. Bueno, pero Alemania ni ahí quería dar ningún tipo de independencia a los ucranianos, porque en realidad lo que buscaba Alemania era apoderarse de las riquezas de Ucrania para poder solventar su economía de guerra. Y bueno, y ahí también Alemania reprime a los nacionalistas ucranianos y lo mismo sucede con los soviéticos. Pero ese germen de nacionalismo perduró y perdura hasta nuestros días, así como lo vemos. Hay gente en Ucrania que desfila en las ciudades hasta hace poco. Son ultranacionalistas, los ultranacionalistas de Azov, que son los que están resistiendo ahí en Mariupol. Bueno, son resabios de aquella época, de aquellas matanzas, de aquellas represiones. Son todos hijos de una época muy convulsionada de la historia que ha llegado a nuestros días. Y ahora la guerra, la invasión rusa, lo que va a lograr, si es que va a lograr algo de todo este desastre, es el renacimiento del nacionalismo.